El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Usted está entrando a Archivos DC Universe, un canal dedicado al contenido del universo DC, películas, series y demás reseñas. Bienvenidos al canal. El siguiente contenido puede contener spoilers. Véalo bajo su propio riesgo. 3, 2, 1. Muy buenas noches, muy buenos días o donde quieran que se encuentre. Yo soy Plajor para el canal de Archivos DC Universe, trayéndole el contenido esta ocasión de la reseña de la película animada de la trilogía que se anunció para el 2024, Liga de la Justicia, Crisis en las Tierras Infinitas. Bueno, empecemos. Hemos visto una película, digámoslo, un poco distinta a lo que ha sido el crossover del Arrowverse, pero de alguna manera nos ha abierto esa sensación de volver a los cómics, sobre todo si vamos al final de la película, hay un homenaje al creador de la obra, principalmente lo que es el arte, George Pérez, uno de los pocos artistas hispanoparlantes más influyentes de la historia de los cómics norteamericanos, ¿no? Él era, hay que decir que primero que todo George Pérez o Jorge Pérez, como lo quieran llamar, es de origen puertorriqueño, pues sus aportes sobre todo fue muy detallista cuando hacía tanto en los cómics de Wonder Woman, en los cómics de los jóvenes de los New Teen Titans y sobre todo en los cómics de Superman, sobre todo en donde él tuvo su aporte y después al ser uno de los pocos artistas que en gran parte de su carrera no se desarrolló solamente desde sino Marvel, hay que decir que su aporte con esta historia centró el antes y un después de las historias de los cómics, ¿no? Obviamente hay que decir que esta adaptación es una adaptación un poquito, ¿cómo lo diríamos? Más libre en todo el sentido de la regla de la historia, pero se conservan algunos aspectos. Tal vez hay un problema que yo tengo con la historia, que de pronto la iba a evaluar un poquito mejor, un 8, pero dada lo que yo voy a comentar, pues la nota no va a ser tan agradable. Y obviamente hay que esperar que pues no es una película con una buena animación, no, o sea, pues de pronto pues hay gente que se ha dividido precisamente por la última etapa de las películas de animación de DC, ¿no? Empezando por las últimas del DC Universe anterior, bueno, el universo animado de DC anterior, con las últimas que cerraron, y luego está también con el tema de las animaciones que comenzaron el Mañana Verso o Tomorrowverse. Bueno, hay que ver que hay unos elementos, nos ha dejado, por ejemplo, como secuela, incluso desde la película de Tema de mi poder, Green Lantern, donde el protagonista es Jon Stewart, en el que vamos a ver una figura que nos dejó marcado el universo animado de DC, un vagabundo que tiene mucha importancia, especialmente con sus poderes y habilidades basados en la magia. John Constantine lo utilizan acá como el paria, al menos eso de pronto, pues yo le digo que para mí es aceptable, ¿no? Después de los eventos que narraron el final de ese anterior universo y que aquí nos lo muestren como una especie de vagabundo, aunque yo esperaba que fuese otro personaje más icónico como es el propio Paria, que se supone que es un testigo de un universo muerto, pero el precedente de toda esta historia es que aquí convierten a John Constantine por los rasgos y consecuencias que caracterizaron ese final de la historia de Darkseid War. Todos recordamos cómo fue con esa historia, que incluso acá nos hace recordar finalmente la culpa como un sentido de esa sensación que va a hacer que el propio Flash, que va a ser casi el protagonista en esta primera parte, y de hecho, tal como en el cómic, que es el protagonista, y que es la parte que yo voy a criticar, ¿no? Porque por un lado está bien con lo de Constantine, pero por otro lado me parece que es mal enfocado los flashbacks o los momentos que tiene que vivir de su propia vida
a diferentes etapas durante el transcurso de la historia y no nos permite ver un poco más de otros acontecimientos que siempre habían estado ahí, como lo narra en el cómic, ¿no? No quiere decir que no se presenten, aunque aquí lo cuentan de una manera un poco distinta. Tuvimos ese guiño justamente a las torres multiversales. Yo creo que es lo que se ve en los cómics. Bueno, tenía planeado mostrar algunos paneles de los cómics, pero bueno, por razones, digamos, obvias, pues por memoria y cuestiones de capacidad de mi equipo, entonces no lo puedo hacer. Se nos volvería un poco mal dentro del video, pero voy explicando más o menos a qué me refiero. Bueno, hay que decir que esta película, bueno, sí se hizo con toda la expectativa de presentar mundos alternos. Por ejemplo, tenemos la presencia La Tierra 3 en su versión animada, muy diferente a la versión que nos presentaron en la primera película de películas animadas de ese Crisis en las Dos Tierras, donde nos presentaban al Sindicato del Crimen, ¿no? Bueno, hay otra cosa que hay que decir, es que me gustó esta versión de Harbinger, que en este caso recae en la figura de un personaje que en los cómics, pues aquí abriendo un poquito de spoiler, pues va a tener un destino fatal, ¿no? Y yo creo que en el caso, en vez de Lynn Michaels, de Lara Lynn, bueno, Lynn Michaels, perdón, no me acuerdo el nombre, quien es Harbinger en los cómics, y que de hecho cuando se reinicia todo el universo tras el evento cataclísmico que provocó que el Antimonitor destruyera el multiverso en la historia original, nos va a indicar que así como se cuenta en las últimas páginas, que se va a convertir en la que va a ser la que encargada de llevar una especie de esfera de historias, ¿no? Una especie, bueno, es una especie de máquina o artefacto que le dejó el monitor para grabar todos los acontecimientos de la historia del multiverso, ¿sí? Es como una data. Y eso es una cosa que es fundamental en los últimos números de los cómics de la maxi serie de 12 números. Pero bueno, hay otra cosa que me llamó mucho la atención, es que aquí sí vemos dos Supermanes de dos universos paralelos, pero lo que me llamó la atención es la ausencia de una Wonder Woman del universo de Tierra 1, que acá reemplazan en la fundación de la Liga de la Justicia, nos lo hacen entender, por Vixen. Me parece pues, no sé hasta qué punto acertado, aunque eso ya es más una connotación un poco más para dar un poquito de presencia a la diversidad, ¿no? Igualmente hubieran podido apostar por una versión de esta serie de películas, por una Wonder Woman como Nubia, ¿no? Yo creo que no habría necesidad tanto. Pero bueno, ese es el contexto de la historia, ¿no? Y dejando justamente a Diana Prince, que existe en la Tierra de la Edad de Oro, para dar como cabía a la lógica de que sus historias se remontan a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De alguna manera cada película dio un mínimo aporte a lo que ya vendría a ser la trama, pero solo fue hasta la película de War que sí nos aclaró parte del final de los acontecimientos que se vendrían a continuación. Hay que resaltar que es la única película en la que yo me di cuenta que de alguna manera, así sea entre las sombras, que es un fenómeno que se narró en la que el monitor entre las sombras de alguna manera financiaba ciertas actividades para probar precisamente tanto a héroes como a villanos. ¿A qué me refiero? Desde 1983 realmente el personaje del Monitor se crea en los cómics de los New Teen Titans, pero nunca se le vio su rostro. Se supone que él financiaba algunas actividades criminales, porque el personaje se presenta así, precisamente para estar observando a los héroes y villanos que se reclutarían posteriormente para el evento Crisis. Era una de las historias que surgieron de allí. De hecho, pasa a los cómics de G.I. Combat, unos cómics de guerra que incluso tiene un cameo en uno de sus cómics de las últimas series que se publicaron antes de la crisis en los cómics de guerra de DC, y luego sí llegaría hasta los arcos que involucraría la, lo, las, el reclutamiento de héroes en cada serie regular que se convirtió después en las
los llamados DI, ¿no? Y a partir de ello nos van relatando qué les está sucediendo a cada héroe. Por ejemplo, a los que reunía en el cómic, a los del pasado, los del presente, del futuro, ya sea los vaqueros, la Sociedad de la Justicia América en Tierra 2, los héroes de Tierra X, que por cierto creo que aquí nos deben Tierra X, apenas fue mencionada, que se supone que es la tierra de donde vienen los combatientes de la libertad. De alguna manera está más bien un poco enfocada hacia revolver unas cosas. Muy diferente como no manejaban ese concepto del Arrowverso, sino que de pronto en el Arrowverso se puede entender que va un poco diferente también, a diferencia también de esa película y del cómic, porque va acorde al presupuesto y al número de personajes que pueden ser contrapartes. Recordamos que no siempre aparecían todos los seres, ni siquiera Batman, salvo un actor que fue Henry Conroy, perdón, el fallecido actor que Kevin Conroy, que daba la voz al personaje, aparte de que también veíamos referencias a Batman, ¿no? Pero obviamente por razones que la licencia de la televisión sobre Batman pues todavía está es bastante complicado. Y obviamente pues siempre se trabaja como marco de referencia que esos universos paralelos se trabaja en la base en que el multiverso existe a partir de lo que hay en series de DC. En este caso pues se toma principalmente en las películas de animación héroes de alguna manera preexistentes dentro de este universo, dentro de este Tomorrowverse, o sea, al menos el multiverso Tomorrowverse, porque pues de momento no hay una referencia todavía si realmente van a empezar a meter personajes o contrapartes de referencias a las series animadas de DC o películas anteriores del multiverso, ¿no? Y sobre todo porque si tenemos en cuenta que la animación de DC ya adaptó algunos Celsius, entonces uno esperaría que en la reunión de héroes hubiéramos visto hasta el Batman de Luz de Gas o el del Batman bueno, el de el caballero que, bueno, esta que es una adaptación de un cómic de Mike Mignola, perdonen que no me acuerdo el nombre, bueno, en fin, también hay que decir que nos hace falta muchos personajes que hubieran podido encajar. Incluso aquí se podría adaptar las animaciones del Arrowverse. Entonces, recordamos al Rayo y esta serie de Vixen, ¿no? Yo creo que hubieran podido entrar. Pero bueno, no me llamó mucho la atención en el caso de cómo se contaba, ahora sí les cuento, la parte de Flash. Yo creo que Flash lo recordamos cuando se le aparece a Batman, que todos recordamos esa escena que está en el cómic, haciendo hincapié, advirtiendo de que para que lo ayude, ¿no? Y luego se desvanece. Yo esperaba algo así, e incluso yo me imaginaba que al personaje no le iban a ampliar tanto con el tema de Iris West, porque en el cómic se supone que en la continuidad pre-crisis, los últimos años de Flash ya estaba casado con Iris West, así como lo vemos en la película, salvo que ellos, como pareja, y de acuerdo a la continuidad oficial de los cómics, se fueron a vivir al futuro, a un futuro donde existe la legión de superhéroes. Todos conocen que el origen de algunos de los descendientes de Barry Allen formarían parte de la legión de superhéroes. Estamos hablando de los gemelos Tornado y su descendiente más reciente, que es Bartolomeo Allen, alias Kid Flash, o Impulso para algunos cuando lo conocieron en sus primeras apariciones, ¿cierto? Pero bueno, eso es otra cosa para otros humanos. ¿Qué sucede? Que cuando Barry y Iris, en la época precrisis, se reconocía que vivían en el siglo 30, ¿cierto? Él fue llamado de ese momento para ayudar a los demás héroes en el siglo XX, ¿sí? Obviamente vemos todo lo de la construcción. Y hay algo que nunca aparece, por ejemplo, es el tema de que Flash se quedaba atrapado en un mundo sin tiempo con Iris, ¿no? Esto quizás tal vez es bueno, pero al mismo tiempo es malo porque iban picando mucho el pasado, el presente, el futuro del propio Flash, incluso hasta verlo envejecer. Y me parece como un poquito innecesario tan largo de darle algo a Flash y no darle un poco más de espacio de ver acontecimientos alrededor del mundo, más héroes y más villanos, y sobre todo que se demoraron bastante con el tema del Doctor Evil, con Lex Luthor,
y no se enfocaron en más villanos. Yo quería ver un poco más de villanos, y más aún que en esta historia, al menos en lo que se ha mostrado, el único villano que se ha mostrado dentro de la reunión de héroes y villanos en la nave del Monitor es que solo está el psicopirata, ¿sí? O sea, yo creo que le hace falta como una esencia, decir, bueno, ¿dónde estabas, dónde estabas tú? ¿Qué estaba haciendo este otro villano? Bueno, nos comentan acá, por ejemplo, también en la historia de Hal Jordan, que en este universo nunca se unió a la Liga de la Justicia, pero en su lugar sí vendría su compañero Jon Stewart. Me parece bastante curioso esto, pero bueno, esa parte no importa, pero esa sí la veo bien. Que eso es lo de menos, ¿sí? Esperemos que en la segunda parte de los Green Lanterns tengan bastante protagonismo. Recordemos que ellos estuvieron muy al tanto en el cómic, sobre todo por la amenaza que era el antimónito. Bueno, aquí hay otra cosa sí que me parece particular, y es que en el cómic siempre se maneja desde el primer número hasta el final el misterio que rodea al misterioso villano, ¿no? Nunca se le ve al principio, salvo creo que hasta el cuarto o quinto número, ¿sí? Cuando se revela quién es, luego de la traición que hace Harbinger, ¿sí? Porque cuento esto, y esto porque es fundamental, es para poder comprender cada aspecto de cada panel, cómo están aconteciendo los diferentes momentos en la historia de cada hecho significativo de cada héroe en cada momento. De acuerdo a eso va a explicar la lógica de por qué tienen que detener al antimonitor, porque es una amenaza sus ráfagas de energía de antimateria, cómo es que se origina la idea de construir una torre, una serie de torres especiales que se supone que es para contener la energía antimateria, para evitar que los demás universos mueran. Obviamente se van viendo una serie de historias que involucran más villanos, como el mismo Brainiac, que se supone que espero que aparezca y tenga que ver. Bueno, acá nos mostraron miembros de la legión de la película de Supergear con la legión de superhéroes, está muy bien, ven, pero digamos que como que siento que han metido una cantidad de sagas, porque incluso aquí se siente que mezclaron conceptos y elementos como de crisis final, bueno, no tanto de crisis final, más bien de hora cero, o de eliminación de líneas de tiempo, ¿no? Incluso es como si la ráfaga de antimateria estuviera afectando las líneas del tiempo. Bueno, que eso también es más o menos sucede en los cómics, ¿no? Más o menos no de la misma manera, pero sí. Y bueno, el otro problema que tengo con la Wonder Woman, porque pues al menos esperaba que al menos desde el Tom Roberts y haber visto una Wonder Woman en Mundo de Guerra, ¿sí? Que todos recordamos que había una mujer maravilla ahí, que no era Tierra 2, que de alguna manera tuviera esa aparición, ¿no? Entonces me hizo dudar si es que de pronto habían algunos conceptos muy revueltos o no hubieran desatendido lo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces eso también implicaba un poco comprender la historia. Bueno, de resto, pues la historia como tal ya va avanzando después de la mitad de la primera aparición, bueno, la mitad de la historia ya tiene un poco más de avances, y de pronto esos primeros 30 minutos de los 100, de la hora y 20 que dura esa película, que de alguna manera por fin avanza, el monitor misterioso está ahí paciente, sabiendo que van a seguir viendo oleadas de de energías de antimateria, porque él mismo sabe los cómics, ¿no? Entonces creo que lo esencial es que hubiéramos visto minutos del antimonitor, pero no mostrando su cara, pero sí una voz donde esté, digamos, eh, haciendo presencia a través de sus propias fichas, como cuando secuestra al propio psicopirata, a Flash, ¿sí? Que eso hubiera cerrado como para el final de la película, porque es que lo que hay que contar en tres partes perfectamente se pueden contar en dos. Es justo por lo que le digo, por todo lo que haga, lo que va. Es que, ¿sabe por qué lo digo? Porque es que la primera parte, los primeros 30 minutos, que prácticamente se abarca 30 o 35 minutos, bueno, pongámosle unos 40, por mucho, que no me acuerdo muy bien, pero bueno, que se dedican todo a Flash.
y no destruir y no haber destruido esa misma historia con pequeños fragmentos para que hubiera más historias contadas por el resto de los personajes. Creo que siento como que eso también implica que la hace un poco lenta, o sea que recae en otro de los errores que vi en las últimas producciones del Tomorrowverse, y pareciera que no fueran ir a ningún lado y no hay tanta dinámica como si había en otras películas anteriores de DC. Entonces creo que es una cosa que es bastante importante, porque el resto pues sí, están los personajes de Tierra 3, los vemos, cómo muere su mundo, que es algo que se ve también en los cómics de la crisis, ¿no? Cuando tratan de salvar ese mundo, cuando ya no se puede. Me parece que el mundo de Lady Quark, espero que lo tengan en mente en la secuela, creo que nos deben esa parte, porque es un grupo de personajes de ese mundo que nos hace falta. Necesitamos los personajes de Tierra X, claro que ahí se ven una cantidad de héroes que apenas se ven como cameo. El mundo del Charlton Comics, los personajes de Blue Beetle, de Ted Kord, al menos tiene una aparición. El hombre asombroso de la Tierra 2, y está bien. Hay dos Supermanes, uno más viejo, esperaba de pronto que fuera un poco más canoso, hubieran sido un poco más referentes con eso. El tema de Robin, de pronto un desacierto con Batman es que hubiera sido interesante que al menos el de la Tierra 1 de estas películas animadas sí hubiera tenido su propio Robin, ¿no? Aunque pues tiene su propia concepción de que no considera adecuado entrenar a un chico, ¿no? Hubiera sido más apropiadamente esa introducción. Ahora bien, como he pronosticado, yo como que siento que solo van a dedicarse a contrapartes derivadas de este universo del Tomorrowverse, los héroes que vengan de tierras alternas. Yo creo que todavía tengo dudas si vamos a ver personajes derivados de las películas anteriores de DC o de las series animadas. Por ejemplo, habría que meter al Batman y sus personajes del universo de Batman el Valiente, por ejemplo, de la serie Cuidado con Batman, de la Liga de la Justicia de Bruce Timm, del Teamverse, si van a meter de pronto, por decirlo, super amigos de los jóvenes titanes en acción, las películas animadas a video de John Justice. Creo que si se agruparan como universos paralelos dentro dentro de esta película, puede enriquecer un poco más. Así aparezcan por 2 o 3 minutos y su mundo muere. Yo creo que sería lo lógico que pudieran darle la oportunidad, o incluso alguna que otra versión basada, por ejemplo, en la de la película Injustice. Me parece lógico para decir, bueno, esta es la versión animada, cómo están conformados los universos animados del multiverso del Tomorrowverse, porque realmente pues obviamente pone como un poquito en jaque. Entonces, esa crítica que yo doy es porque yo me baso con base a lo que yo he visto en el cómic. Obvio, estoy consciente de que no espero que la adaptación tiene que ser 100% fiel al cómic, sino que si bien es una historia original, que mantenga como el estatus que le corresponde a los diferentes personajes en cada momento de la historia. Recordemos que, por ejemplo, se supone, y como siempre hablo aquí con spoiler alert del cómic, que esperamos ver una escena que es bastante fatal en toda la historia. No solamente tiene que ver con Supergirl, sino con el propio con el propio Monitor, y cómo luego eso se va a desencadenar en otros acontecimientos. Obviamente para eso está dividido en 3 partes, ¿no? Bueno, eso eran como los simples detalles finales que yo estaba esperando a aplicar respecto a lo que he encontrado esta historia. Sin embargo, como historia ya más como película, bueno, no digo que sea palomitera, es una buena película. Sin embargo, encontré esas falencias. Me parece que ese es el problema que tiene la película. Yo digo que hay un acierto de pronto no utilizar al propio Paria y convertir al propio John Constantine del universo animado de las películas anteriores al Tomorrowverse como el que ve todo lo que está sucediendo en el multiverso, el que está viendo morir mundos alternativos. Me parece interesante este cambio. Aspectos positivos, bueno, cómo se desarrollan aspectos de otros personajes. No quiere decir que sea malo, al menos la puntuación yo que le voy a dar, valoración final, al menos si le doy un 6.
pero yo creo que tienen que tener mucho cuidado las próximas entregas, respetar muchas cosas del cómic, pero al mismo tiempo ser muy originales no, y no quedarse como simplemente, como se dice, el uño y mugre entre la relación simbiótica del cómic y la serie animada como si fuese un calco, ¿no? Sino simplemente que vaya bastante acompañado, pero respetando eso. Y bueno, gente, entonces esperemos que este 6 que le he dado, que al menos ya digamos pasa raspando, pues le dé el veredicto a la segunda película y luego a la tercera pues le dé un poco más desarrollo. Sin embargo, creo que esta película y ojalá la segunda parte le hubiesen o le incluyan siempre, en este caso es una sugerencia que yo hubiera hecho, una escena post créditos. Me parece que en esta trilogía sí merece tener una escena post créditos, por ejemplo, una escena post créditos donde nos hubiera mostrado tal como se hace revelar el antimonitor en la primera, bueno, en su aparición en el cómic ya directamente, o simplemente una voz en off donde se ve una silueta esperando hacia un monitor, no sé, bueno, hacia una especie de computadora que vigila el multiverso, ¿no? Un antimonitor. Y que está hablando justamente con Harbinger, o en este caso la versión corrupta de lo que viene a ser cara sobre él, porque en los cómics es Linda, bueno, bueno, la Harbinger original, que no es precisamente Supergirl, ¿no? Perdóname, Lynn Michaels, perdón. El Lynn Michaels, sí señor. Bueno, en fin, y bueno, muchísimas gracias, gente. Esto ha sido todo por esta reseña. Esperemos que la siguiente entrega mejore, ¿no? Ya la puntuación es 6 y los invito a que me sigan aquí en el canal de Archivos DC Universe, también en mis otros canales como Archivos DC Videoblog by Black Hawk, Memorial Archivos Star Trek, Archivos Marvel Season más Star Wars y obviamente Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk. En Twitch me encuentran como Archivos DCU, Archivos DCU Plus. Próximamente de pronto vamos a incluir alguna opción de hacer directos de nuevo en Twitch, quién sabe, pues aunque sea hacer uno por mes o no sé, esperemos, y si no, pues nos bajaremos de ahí, pero bueno, es que realmente pues en Twitch es bastante complicado, o si no, intentar probar en Kick, pero bueno. También me pueden seguir en Instagram como Archivos DCU, Archivos DCU Plus, en las 3 cuentas de Twitter como Archivos DCU o Archivos DCU Plus o Archivos Motor. También me pueden encontrar en el podcast de Spotify, en TikTok como Archivos DCU by Black Hawk o Archivos Motor. También en Facebook como by Black Hawk Archivos DCU Oficial, Fan of War Archivos DCU, Archivos Marvel si no somos más Star Wars y Archivos DC Universe. Y obviamente en la descripción del video hay una cajita donde ustedes siempre, antes de que comenten, ustedes le dan clic y ahí van a encontrar los enlaces de todas las redes sociales, van a encontrar también hasta el Patreon, que es Archivos DCU, entre otros, y ahí ustedes van a encontrar un enlace que también licatere.ee/diagonal by Black Hawk. Si ustedes dan ese enlace de licatere, ustedes van a encontrar todas las redes sociales e incluso el enlace al grupo de WhatsApp donde estamos informando noticias de todo el contenido de la cultura pop. Y sin más que decirles, les recuerdo que le den like a este video, un apoyo sería significativo con su pulgar arriba. Si te gustó el video, te agradezco por tu apoyo. Si no te gustó la película, coméntanos qué fue lo que más te desagradó. También te invito a compartir el video para ayudar a hacer crecer a la comunidad. Les recuerdo que hay un video recién estrenado en el canal secundario Archivos Marvel Season más Star Wars para aquellos que son fans de los Cuatro Fantásticos, para que conozcan el personaje de Herbie. Por cierto, vayan y veanlo y apoyen el video del contenido. Y sin más que decir, yo soy Black Hawk y sigan siendo felices. Black Hawk les dice y nos vemos en otro video. Transmisión. Y bien, mis amigos, cabe citarles para recordarles que ustedes me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Ustedes me pueden seguir acá en YouTube como @GCUniverse para el canal principal. Para los demás canales secundarios me buscan como @Archivos Marvel 616 más Star Wars, ese más, recordemos que son palabras, y Archivos DCU by Black Hawk, que de igual manera me pueden encontrar así en TikTok
Memory Alpha, archivos Star Trek y archivos motor. Todos obviamente agreguenles la arroba. Es más, todos me pueden encontrar como archivos DCU @c.im, en Twitter como archivos DCU, archivos DCU Plus y archivos motor, en Twitch como archivos DCU, archivos DCU Plus, en Patreon como archivos DCU, en Facebook como archivos DCU Universe, archivos Marvel 1 Star Wars, archivos DCU oficial, en Fandom World archivos DCU, obviamente en TikTok como archivos DCU, como yo les mencionaba, pero también como archivos motor y aviones, que es la otra cuenta de TikTok, todos agregándole la arroba. En Instagram como archivos DCU y archivos DCU Plus, en Spotify en el podcast del debate del archivista. En Discord, pues hay unos enlaces en la descripción del video que ustedes van a encontrar, y asimismo también a los grupos de Telegram y el canal de Telegram, y al grupo Club Archivos DCU, enlace que van a encontrar si ustedes ven el video desde los móviles. Y obviamente si no pueden encontrar esas redes sociales, ustedes van a encontrar un enlace que se llama linktr.ee/by Blahog. Y también invitarlos hasta que me sigan en la app de YouTubers Geeks. Así como aparece en pantalla, como ustedes van a ver en el video, ustedes ponen su cámara de celular, copian el código y ustedes van a integrarse a una comunidad de unos canales hermanos, digámoslo así, que nosotros colaboramos en esa aplicación para que ustedes puedan seguir no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas. Yo soy Blahog y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahog les dice y nos vemos en otro video, otra edición fuera.